Muy bien. Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a compartir. Muy bien, nuestro tema de hoy es historia del Perú, ¿correcto? Nosotros conocemos nuestro territorio peruano, amamos nuestro territorio peruano. Muy bien, entonces, a ver, para la señorita, a ver quién va a ser la afortunada aquí. Nathaniel. Muy bien, Nathaniel. Rabello. ¿Qué es la historia para ti? Ravelo, Nathaniel. ¿Qué pasó con Nathaniel? Muy bien. A ver, ¿qué será la historia para nosotros? A ver, acá vemos imágenes, ¿no? Muy bien, cultura, la república, la independencia, nuestras ruinas, del Tahuantinsuyo, el señor de Zipán, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver los primeros pobladores, cómo ha ido pues avanzando poco a poco. Entonces, cuando hablamos de la historia, vamos a hablar prácticamente de una disciplina que nos cuenta cómo se desarrolló culturalmente nuestro pueblo, el pueblo peruano. Muy bien, desde sus orígenes hasta nuestros días, hasta la actualidad. ¿No? Por eso, para estudiarlos de manera, ¿qué cosa? Ordenada, vamos a ordenar nuestras ideas, investigaciones, etc. ¿No? Dice que los historiadores van a dividir la historia en varias etapas de los hechos históricos que pasaron en la historia. Historias de ayer, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la clase de ayer, ¿no? Que el Día Internacional de la Mujer es, y ahora historia, y así vamos avanzando. Muy bien, también debemos saber que en cada época de nuestra historia corresponde pues hechos y formas, ¿no? De pensar de las personas que son diferentes, pero en cada una de ellas hubo personajes importantes en nuestra historia, como don José de San Martín, muy bien, como Ramón Castilla, como José Olaya, como por ejemplo Túpac Amaru II, y así sucesivamente hasta hoy en día que tenemos personajes que siguen luchando, siguen, ¿no? Viendo por nuestra patria. Muy bien, entonces eso va a ser la historia del Perú, desde sus inicios, desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Muy bien, entonces pasamos a definir qué es la historia. Muy bien, ahí está. Conocemos nuestra historia, ahí están las ruinas de Machu Picchu, ahí están las líneas de Nazca, el señor de Zipán, ¿no? Estas las ruinas de Machu Picchu. Esto es las líneas de Nazca, esto es el señor de Zipán, ¿no? Acá está Paracas, y así sucesivamente, que nuestra historia es rico y es importante, y por eso debemos sentirnos orgullosos de nuestro territorio peruano. Bien, entonces empezamos. Definición. ¿Qué será la historia? ¿De qué nos habla la historia? Dice que nos habla del pasado, ¿no? Pero para definir qué es la historia, yo tengo que saber, ¿no? Cómo cómo se ha establecido. Se ha establecido la historia, pues, como una ciencia social. ¿Por qué una ciencia social? Porque hablamos de la sociedad, ¿no? Porque va a investigar, va a explicar los hechos que pasaron, si fueron reales o mentiras. Muy bien, entonces,
Esta ciencia social que estudia el pasado del hombre desde la aparición de la escritura. Muy bien, hace 5.000 años antes de Cristo, ¿ya? Hasta hoy en día. Entonces, cuando hablamos de la historia, estamos hablando primero de la prehistoria. Entonces, ¿qué es la prehistoria? Al que habla acerca de qué, de los primeros hombres, orígenes del hombre que apareció sobre la faz de la tierra. ¿De quiénes estamos hablando? De los Australopithecus, de los Homo habilis, de los Homo erectus, de los Homo sapiens y finalmente el sapiens sapiens, que es el hombre actual. Ha ido poquito a poquito evolucionando. Primero este hombre, ¿no?, era recolector, después fue cazador y finalmente horticultor. Y así sucesivamente ha ido evolucionando hasta que apareció la gran famosa civilización después de la edad de los metales. Aparece, ¿qué cosa? Las primeras culturas denominadas Mesopotamia, Egipto y así sucesivamente. Entonces apareció la escritura. ¿Se acuerdan? En Egipto, la escritura jeroglífica, en Mesopotamia, cuneiforme y así sucesivamente. Acá en el Perú tenemos payaiforme y así sucesivamente aparece la escritura. A raíz de la escritura aparece la historia. Muy bien, entonces ahí está el concepto. A ver, señorita, perdón, empezamos de Alvarado. Santiago. Santiago, Sí, lee, por favor. ¿Qué dice? Es esa ciencia social que estudia, investiga de manera ordenada y verídica el desarrollo del pueblo peruano. Muy bien, entonces, ¿qué entiendes con eso? ¿Qué nos quiere decir? A ver, puedes interpretar, Eduardo. Eduardo Ayala Gil. Tú puedes, Eduardo. ¿Qué puedes interpretar ahí? Dice, es la ciencia social que estudia, investiga. ¿Qué tiene que investigar? Dice, de manera ordenada y verídica el desarrollo del pueblo peruano. Del Perú. Correcto, muy bien. Camila, ¿qué dice Camilita? A ver, Camila. Porque dice que hay que investigar, ¿no? Nuestro pasado, por ejemplo, las culturas, ¿no? Pre-incas, ¿se acuerdan? ¿No? La cultura Paracas, la cultura Caral, la cultura Lima, la cultura Tiahuanaco, Chavín, ¿no? Tenemos que investigar, ¿no? Si fueron reales, cómo fueron esos hombres, los primeros pobladores, de dónde han venido, cómo llegaron, etcétera. Muy bien, a ver, continuamos. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es la ciencia social que estudia, investiga, ¿ya? Porque tiene que haber una investigación, una tesis, ¿ya? Que sea verdadera, de manera ordenada y verídica, el desarrollo del pueblo peruano. Ese es el concepto de la historia, ¿correcto? Muy bien. O sea, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social. Vamos a otro. Importancia. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la historia? A ver, como ya hemos hablado, a ver, ¿se acuerdan que los hombres aparecen desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? O sea, prehistoria, historia. En la prehistoria no sabían, ¿no? No había qué cosa, la escritura. Simplemente el hombre era troglodita, nómada, errante. Ya a partir de la gran civilización, el hombre empieza a establecerse, ¿no? En un solo lugar. Entonces aparece la escritura. Muy bien, a raíz de eso nace la historia
¿no? Gracias a un gran personaje denominado Heródoto. ¿Se acuerdan que el padre de la historia es Heródoto de Halicarnaso? Acuérdense, cuando yo les pregunto, la práctica. Muy bien, importancia. A ver, empezamos. Preguntando, Sofía Córdoba Cano. Sofía. Sí, Miss. Para ti, ¿por qué será importante la historia? Porque nos ayuda a saber lo que pasó antes de que hubiera la tecnología, antes cómo se hacían las cosas, los eventos importantes en nuestro pasado que nos ayudaron a ser lo que somos ahora, algunos tratados que también se hicieron hace años. Muy bien. Excelente, Sofía. Muy bien. A ver, ¿quién es la afortunada? Alondra Rojas. Alondra. Sí, Miss. Alondra, para ti, a ver, como para tu compañerita, sí, ha sido importante la historia porque va a hablar acerca de los tratados, del pasado, etcétera. ¿Qué será para ti? ¿Por qué será importante la historia para ti? Porque ahí nos enteramos de cómo de lo que somos ahora, pues, de cómo fueron evolucionando las fases, de que primero no tenían las personas casas y después ya fueron como que teniendo casas y así, y ahora ya tenemos una casa propia, o casando, como la casa también. Muy bien, excelente, muy bien, claro. Cómo el hombre ha evolucionado, ¿no? Aparecieron en faz de la tierra el hombre, ha ido haciendo historia día a día. ¿Se dan cuenta? ¿No? Se apareció el hombre, ¿no? Primero la naturaleza, pues, le ofreció para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y finalmente el hombre ha ido poco a poco, como se dice, hasta llegar como hoy en día estamos, ¿no? Tenemos edificios, como se dice, tenemos caminos, carreteras, aeropuertos, etcétera. Muy bien, excelente, señorita. Muy bien, Anthony Aspajo. Miss, Para ti, ¿por qué es importante la historia? porque nos ayuda a saber o a conocer más sobre nuestros antepasados, conocer un poco más sobre nuestro Perú. Excelente, muy bien. Primero C, ¿no? Muy bien, excelente, ¿ves? ¿Se dan cuenta por qué es importante la historia? Entonces, empezamos pues a ver de lo que ustedes han hablado. Vamos a muy bien. Dice, nos vincula estrechamente con el pasado, de lo que ustedes hablaron. Bien, hablaron de que el hombre ha ido haciendo historia. Nosotros, cada día, ¿no? De lo que fue ayer, anteayer, todo queda en la historia. De esta pandemia que va a pasar, va a quedar en la historia, ¿no? Porque mañana más tarde sus hijos, sus nietos Pero no van solo la a... historia del Perú, ¿cierto? Sino también historia universal, la que se corriente del mundo. Correcto, muy bien. Siempre se va a relacionar. Así como, por ejemplo, la historia habla acerca de la historia del Perú solamente habla de nuestro territorio peruano. Historia universal habla a nivel mundial, ¿no? Porque es universal, habla acerca de todo el continente. Lo que estamos hablando ahorita solamente vamos a hablar de qué, del territorio peruano, de nuestra historia. Entonces, como dice, cada cosa que va pasando es historia. Por eso dice, la historia es una ciencia social que estudia, ¿no? El pasado, el presente y el futuro, ¿no? Porque nuestro pasado lo vamos a estudiar, nuestro presente de lo que hoy estamos viviendo y qué será de nuestro futuro, ¿no? O sea, ¿qué pasará mañana más tarde? ¿Correcto? Entonces, eso es la historia. Entonces,
Importante, ¿por qué? Porque nos vincula estrechamente con el pasado, ¿no? Con el pasado de ¿qué? Pasado del hombre, ¿no? Para extraer desde allí elementos valiosos para nuestra estructuración, ¿no? Nuestro presente y nuestro porvenir, o sea, nuestro futuro. Otra importancia, dice, es básicamente formativa por cuanto a nuestros valores y figuras del pasado que se van constituyendo, como por ejemplo, ¿no? Nuestra juventud. Por ejemplo, que vamos formando o modelando nuestra personalidad a identificarnos con quién, con nuestros personajes que pasaron acerca pues de nuestros pasados, que lucharon por sacar adelante a nuestro territorio peruano. Otra importancia sería, es fuente inagotable de patriotismo, ¿ya? Patriotismo, o sea, ninguna otra ciencia nos enseña a amar tanto a la patria como la historia. Por eso nosotros nos debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, debemos amar a nuestros símbolos patrios. A ver, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? A ver, Hugo Mendoza. Huguito. Huguito. ¿Qué? A ver, ¿cuáles son los símbolos patrios del territorio peruano? ¿Cuáles son nuestros símbolos? Un árbol. Ya. Uno que tiene oro y un alpaca. Muy bien. Ya, eso se llama nuestro escudo nacional, ¿no? En nuestro escudo está representado las tres, ¿qué cosa? Del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral. El reino mineral está representado por un cornucopio y el reino animal por una vicuña y el reino vegetal por, ¿cómo se llama ese árbol? El árbol de pino. Árbol de pino. Árbol de pino. Muy bien, el árbol de la quina. Muy bien, cuando uno, por ejemplo, va a Huaraz, en el callejón de Huaylas, ¿no? En donde que está la cordillera blanca y la cordillera negra, ahí vamos a encontrar, hay un arbolito de la quina, el único que está sobreviviendo. Muy bien, ¿se dan cuenta? Entonces, eso debemos nosotros sentirnos orgullosos de amar. Y también no simplemente nuestro escudo. Otro símbolo, a ver, un voluntario. La bandera, la escarapela. Muy bien, nuestra escarapela, muy bien. Otro, nuestra bandera, que debemos llevarlo pues en alto y así sucesivamente. Nuestro himno, y así hay mucho, ¿no? Nuestra himno para poder identificarnos. Muy bien, otra importancia será que también es que nos contribuye a desarrollar el ideal de integracionismo, de integrarnos, de relacionarnos entre los pueblos o diferentes pueblos de nuestro territorio peruano. Entonces, eso sería básicamente la importancia de la historia, ¿correcto? Bien, pasamos a otro. Ahí está, mira, ¿ve? Vamos a hacer un resumen. Importante, ¿por qué? Es importante porque nos otorga, ¿qué cosa? Experiencias de nuestros antepasados, ¿no? Forma, ¿qué cosa? La juventud. Ejercita el espíritu crítico. Crítico, ¿qué es? La opinión y patriótico en desenvolvernos un ideal integracionista, ¿no? O sea, de sociabilizarnos, de relacionarnos. Otro, por ejemplo, a ver, la historia es tan importante como las otras ciencias, ¿no? Porque mediante ella llegamos a conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos al futuro, ¿correcto? Entonces, la historia es tan importante
como las ciencias matemáticas, las ciencias económicas, las ciencias geográficas, ¿no? Las ciencias social y así sucesivamente. Entonces, la historia es importante. La historia siempre va de la mano ¿con quién? Con la geografía. Donde está la geografía, está ¿qué cosa? Está la historia. Donde está la historia, está la geografía, que no se pueden divorciar. Van de la mano. Ejemplo, por ejemplo, ¿dónde se encuentran las líneas de Nazca? ¿Alguien ha ido? Las líneas de Nazca. A ver, Lucio Hurtado. Lucio Hurtado. ¿Dónde quedan las líneas de Nazca? En Ica. Ica, muy bien, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, llegamos a Ica, pasamos y ahí está Nazca. 6 horas de acá, ¿no? O sea, Ica está en 4 horas y más allá está Nazca. Muy bien, entonces las pampas de Nazca, muy bien, entonces ahí están las líneas de Nazca, muy bien. A ver, Michelle Choso, ¿dónde está, por ejemplo, el señor de Zipán? ¿Dónde está ubicado? Un voluntario, si sabe, no hay problema. Discúlpeme. Lambayeque. ¿Dónde? Lambayeque. Lambayeque, muy bien, el señor de Zipán. ¿Dónde está Lambayeque? En el norte del Perú, ¿no? Muy bien, mira aquí, ¿dónde está la cultura lambayeco del señor de Zipán? Muy bien, estamos hablando del norte del Perú, mientras que Ica está en la parte sur del Perú, y así, muy bien. Entonces así, las ruinas de Machu Picchu están en el norte, en el sur, en el centro. Cusco, ¿dónde está Cusco? Bueno, está ¿En el norte, en el sur o en el centro? Muy bien. Entonces nosotros debemos conocer, ¿qué cosa? Mapa del Perú. Está en la parte sur, ¿no? Donde que está Puno, bien, está por ejemplo Cusco, Ayacucho, Arequipa, Tacna, etcétera, en la parte sur. Entonces, mira, se dan cuenta que la historia siempre va a estar relacionado con la geografía, porque siempre va a ubicar, va a describir, va a analizar, ¿no? Va a investigar los hechos que ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, batallas que ocurrieron, pues, a lo largo de nuestra historia. ¿Se acuerdan que nuestro Perú ha sido oprimido por quién? Por los españoles. ¿Cómo nos hemos liberado de ellos? Muy bien, y finalmente, pues, ¿quién es este personaje? El padre de la historia. el padre de la historia. Muy Por bien. eso la mitología de Homero. Claro, muy bien. Entonces, la historia siempre va a venir ¿de dónde? También de los griegos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamaba el padre de la historia? Heródoto. Ahí está, Heródoto de Halicarnaso. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? La historia, la geografía, la matemática, etcétera, vienen ¿de dónde? Siempre de Grecia, ¿ya? Los nombres, porque ellos van a ser los forjadores de estas, ¿no? De estas historias que ha ido pues día a día. Muy bien. O sea, ya tenemos. Ahí está, muy bien. Ahí está el señor de Zipán, la tumba del señor de Zipán. Mira, ¿ve? Ahí está. Así, entonces imagínate que ha sido enterrado, lo han desenterrado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que trabajan a ver ahí? ¿Cómo se llaman esos personajes que investigan? ¿Quién me puede decir? Arqueólogos. Muy bien, los arqueólogos. Entonces la ciencia, la arqueología. Entonces ellos tienen que ver todos los vestigios para poder ver
qué cosa tenía pues acá, ¿no? Del señor de Zipán. Pues el arqueólogo aquí que lideró fue, Miss, ¿no? pero a los costados hay unas calaveras, son los guardianes. Walter Alba, claro, que es una, no solamente sus huesitos, pues han quedado, y sus vestimentas, ¿no? Por ejemplo, cómo ha ido antes, ¿no? Estaban enterrados con sus concubinas, etcétera. No, pero yo lo que le pregunté es que a los costados hay dos calaveras más. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? ¿Todas estas calaveritas? Ajá, que Ya, están estos son sus guardianes. sus sus guardianes, sus guardaespaldas, ¿ya? Muy bien, entonces, acá está el concepto de la historia, mira, ¿ven? La historia es una ciencia que estudia el pasado ¿de quién? Del hombre, los hechos más importantes, trascendentales, ¿a través de qué? Del trabajo ordenado, que implica acciones tales como la investigación, tenemos que investigar, ordenar los datos, analizar, compararlo y explicarlo detalle por detalle. ¿Correcto? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, tenemos 10 minutos de break para que ustedes se puedan estirar un ratito hasta que yo voy a crear otro link para que puedan volver a ingresar. ¿Correcto? Entonces, nos vemos dentro de 10 minutos. ¿Ya? Para que puedan ir a... Ya, muy bien. Nos vemos dentro de 10 minutos. ¿Qué me puedes decir? ¿Por qué crees que